En 1936, una monja polaca de 31 años escribió en su diario algo que sus superioras intentaron confiscar. Algo que el Vaticano prohibió durante 20 años después de su muerte. Algo que un papa polaco llamado Karol Wojtyła dedicó años de su vida a rehabilitar y que finalmente presentó al mundo entero el día que canonizó a esa monja en el año 2000. Lo que Faustina Kowalska escribió en ese diario no era doctrina, no era teología aprendida en libros. Era el relato directo, específico y perturbadoramente concreto de lo que ella vio cuando Cristo la llevó a través del umbral que separa este mundo del siguiente. Vio el purgatorio, vio el infierno, y lo que describió de cada uno de esos lugares tiene una precisión que no se parece a ninguna descripción abstracta de la teología manual. Se parece al testimonio de alguien que estuvo ahí. El diario de Santa Faustina tiene 661 páginas en su edición completa. Ha sido traducido a más de 20 idiomas. Está en los archivos de la Iglesia. Está disponible para cualquiera que quiera leerlo. Y sin embargo, hay partes de ese diario que la mayoría de los católicos nunca han leído. Partes que los sacerdotes raramente mencionan desde el púlpito. Partes que producen en quien las lee una incomodidad que no tiene que ver con la duda, sino con el reconocimiento de algo que preferíamos no saber con tanta precisión. Hoy vamos a leer esas partes. ¿Quién era Faustina Kowalska? Elena Kowalska nació el 25 de agosto de 1905 en Głokowiec, una pequeña aldea de Polonia central. Era la tercera de 10 hermanos de una familia campesina tan pobre que su padre a veces no tenía con qué comprar zapatos para todos los hijos. Fue a la escuela solo 3 años. Tuvo que empezar a trabajar a los 14 como sirvienta para ayudar a su familia. Desde los 7 años, Elena sentía que Dios la llamaba a la vida religiosa. Se lo dijo a sus padres. Sus padres dijeron que no. No tenían dinero para el ajuar que las congregaciones religiosas exigían a las candidatas. Era una realidad práctica que no admitía discusión. Elena trabajó durante años en casas de familias en Lodz y en Varsovia, ahorrando, esperando. Y a los 20 años, en 1925, después de una experiencia que ella describió como la aparición de Cristo en una sala de baile donde había ido con su hermana y que la confrontó con la pregunta de hasta cuándo iba a hacer esperar a Dios, se presentó sola en la puerta del convento de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia en Varsovia. La portera la miró con escepticismo. Era demasiado mayor, demasiado pobre, sin educación formal suficiente. Pero finalmente la aceptaron como hermana coadjutora, la categoría más baja dentro de la congregación, destinada al trabajo manual en la cocina, en la lavandería, en el huerto. Elena tomó el nombre de María Faustina, y en ese estado de invisibilidad social, de ser la más pequeña entre las pequeñas, comenzó a vivir una experiencia mística que los teólogos que la estudiaron décadas después clasificaron como una de las más extraordinarias y más documentadas del siglo XX. Tuvo visiones de Cristo. No visiones vagas ni simbólicas, visiones específicas, con conversaciones concretas, con instrucciones precisas. Cristo le pidió que promoviera la devoción a la Divina Misericordia, que encargara la imagen del Cristo de la Misericordia con los rayos de luz saliendo de su pecho, que difundiera la coronilla de la Divina Misericordia, que estableciera la fiesta de la Divina Misericordia el primer domingo después de Pascua, y que escribiera todo lo que experimentaba en un diario. Ese diario es lo que la Iglesia llamó el Diario de la Divina Misericordia, y contiene, entre miles de otras páginas, las descripciones más detalladas y más perturbadoras del más allá que ningún texto espiritual moderno ha producido. Si este relato te está hablando desde un lugar que no esperabas, suscríbete al canal para no perderte ninguno, y compártelo hoy con alguien que necesite escuchar lo que Faustina vio. La prohibición que el Vaticano impuso y por qué. Antes de entrar en lo que Faustina vio, necesito explicarte algo que resulta fundamental para entender el peso de este testimonio. Faustina murió el 5 de octubre de 1938 de tuberculosis, en Cracovia, a los 33 años. Murió en la oscuridad más completa desde el punto de vista institucional. Sus visiones eran conocidas dentro de su congregación, pero no habían salido de ese círculo pequeño. Después de su muerte, comenzó a circular el diario. Y comenzaron también las sospechas.
Algunos teólogos que lo leyeron en los años 40 encontraron en él formulaciones que les parecieron teológicamente problemáticas. Había conceptos sobre la misericordia de Dios que, expresados de cierta manera, podían ser malinterpretados como una minimización del pecado o de la justicia divina. En 1959, 21 años después de la muerte de Faustina, el Santo Oficio emitió un monitum, una advertencia formal, prohibiendo la difusión de las escrituras e imágenes asociadas con la devoción a la divina misericordia en la forma propuesta por Faustina. La prohibición duró casi 20 años, y luego algo ocurrió que cambió todo. En 1967, el cardenal Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, que había conocido la causa de Faustina desde sus años como sacerdote en Polonia, encargó una investigación teológica rigurosa de sus escritos. La investigación duró años. Concluyó que los problemas identificados en el texto original eran errores de traducción del polaco al italiano, no errores doctrinales en el texto original, que la teología de Faustina era sólida, que la prohibición debía ser levantada. En 1978, Karol Wojtyła fue elegido papa. Tomó el nombre de Juan Pablo II, y el levantamiento de la prohibición de la devoción a la divina misericordia fue una de sus primeras acciones papales significativas. En 1993 beatificó a Faustina. En 2000 la canonizó. Y en ese mismo año extendió la fiesta de la Divina Misericordia, exactamente la fiesta que Faustina había dicho que Cristo le pidió que estableciera a toda la Iglesia universal. Lo que el Vaticano había prohibido en 1959 fue declarado fiesta de la Iglesia Universal en el año 2000 por el mismo hombre que había encargado la investigación que rehabilitó a Faustina 30 años antes. Esta historia tiene una importancia que va más allá de la anécdota institucional, porque significa que lo que vamos a leer ahora del diario de Faustina no es el relato de una visionaria marginal que la Iglesia nunca tomó en serio. Es el testimonio de una santa canonizada, con proceso completo y verificado, cuyo diario fue examinado por algunos de los teólogos más rigurosos del siglo XX y encontrado doctrinalmente sólido. Lo que Faustina escribió que vio, la Iglesia, después de décadas de examen, dice que merece ser creído. Lo que Faustina vio del purgatorio. En el diario, específicamente en las entradas del segundo cuaderno, Faustina describe una visión del purgatorio que Cristo le permitió ver y que ella registró con una precisión que no tiene equivalente en ningún texto espiritual moderno. Lo que primero impacta al lector de esa descripción es su especificidad. No hay vaguedad. No hay metáforas poéticas que permitan múltiples interpretaciones. Hay descripciones concretas de lo que Faustina vio y experimentó durante esa visita. Describe el purgatorio como un lugar de gran sufrimiento, pero de una naturaleza completamente diferente al sufrimiento del infierno. El sufrimiento del purgatorio es el sufrimiento de quien sabe con certeza absoluta que va a llegar al cielo, pero que todavía no está listo para entrar en él. Es el sufrimiento de la distancia, de quien ve la meta claramente y sabe que la alcanzará, pero que todavía no puede alcanzarla porque hay algo en él que necesita ser purificado primero. Faustina describe distintos grados o niveles dentro del purgatorio. Un purgatorio más cercano al cielo, donde las almas sufren menos y donde la esperanza es más inmediata y más palpable. Y un purgatorio más profundo, donde el sufrimiento es más intenso, donde las almas que tienen más que ser purificados pasan más tiempo en una oscuridad que Faustina describió como opresiva, pero nunca desesperada. Porque la desesperanza es imposible en el purgatorio. La desesperanza es el territorio del infierno. El purgatorio es el sufrimiento de quien espera con certeza. Hay algo en esa descripción que los teólogos que la estudiaron encontraron notablemente consistente con la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio, tal como había sido definida en los concilios. No porque Faustina hubiera estudiado esa doctrina con profundidad académica, sino porque lo que ella vio, según los teólogos, correspondía con una precisión extraordinaria a lo que la doctrina enseñaba desde la razón y la revelación. Pero la parte de la descripción del purgatorio que más impactó a quienes le dieron el diario no era la descripción del sufrimiento. Era la descripción de lo que las almas del purgatorio pedían. Pedían oraciones. Específicamente, pedían la coronilla de la Divina Misericordia.
Y Faustina describió el efecto que esa oración producía en las almas del purgatorio como algo inmediato y físicamente perceptible, como agua fría sobre fuego, como luz entrando en un lugar oscuro, como alivio que no era gradual sino instantáneo en el momento en que la oración llegaba. Cristo le explicó a Faustina en esa visión algo sobre la relación entre los vivos y las almas del purgatorio que ella registró con una precisión que me resulta imposible de pasar por alto. Le dijo que las almas del purgatorio podían recibir ayuda de los vivos, pero que muchas de ellas llevaban tiempo sin recibirla. No porque sus familiares no las amaran, sino porque sus familiares no sabían que todavía las necesitaban. Porque la cultura moderna había decidido que la muerte es el final y que lo que viene después no es territorio en que los vivos puedan intervenir. Le dijo que cada oración ofrecida por un alma del purgatorio llegaba a esa alma, sin excepción, sin pérdida. Que la distancia entre este mundo y el siguiente no era un obstáculo para la gracia. Que la comunión de los santos era una realidad operativa, no una categoría doctrinal abstracta, y que las almas que recibían esas oraciones no solo eran aliviadas, sino que desde el purgatorio intercedían a su vez por los que las habían ayudado. Lo que Faustina vio del infierno. Y aquí llegamos a la parte del diario de Faustina que más incomodidad produce. La parte que los sacerdotes raramente leen en voz alta. La parte que la cultura religiosa contemporánea ha preferido no mencionar demasiado porque resulta incompatible con la imagen de un Dios amable y comprensivo que nadie condena a nada definitivo. En el diario, entrada 741, Faustina escribe que Cristo la llevó al infierno. Y lo que describe no es una metáfora ni una imagen poética. Es un relato en primera persona de lo que vio y sintió durante esa visita. Escribe que el infierno es un lugar de sufrimiento que supera cualquier capacidad humana de imaginar. No porque ella use el lenguaje hiperbólico de alguien que intenta impresionar, sino porque la acumulación de detalles específicos que da crea una imagen que tiene la textura de un testimonio real. Describe distintos tipos de tormentos, cada uno correspondiente a un tipo de pecado, que los que cometieron ciertos tipos de pecados sufren de maneras específicas relacionadas con esos pecados, que hay una correspondencia entre lo que eligieron en vida y lo que experimentan en la eternidad, que no es arbitraria, sino que tiene una lógica interna que ella percibió, aunque no pudo articularla completamente. Pero lo que más la impactó, lo que escribió que la perturbó más profundamente de toda esa visita, no fue la descripción del sufrimiento físico, fue la descripción de lo que las almas del infierno sentían hacia Dios. Faustina escribió que las almas del infierno odiaban a Dios, no con el odio de quien sufre y culpa al que le hace sufrir, con el odio de quien ha elegido ese odio libremente, de quien, incluso en ese estado, incluso en medio de ese sufrimiento, seguiría eligiendo lo mismo, de quien, si pudiera volver atrás, tomaría las mismas decisiones. Esto es lo más difícil de comprender de la doctrina del infierno para la mentalidad moderna. La idea de que el infierno no es un castigo impuesto desde afuera sobre almas que habrían preferido otra cosa. Es la consecuencia de elecciones que las almas que están en él hicieron libremente y que en el momento del juicio, con la claridad perfecta de quien finalmente ve la verdad completa, ratificaron. Cristo le explicó a Faustina algo sobre el infierno que ella registró con una solemnidad que es diferente a cualquier otra parte del diario. Le dijo que no había creado el infierno para las almas, que el infierno existía como consecuencia de la libertad que había dado a los seres que creó con amor, que el amor sin libertad no es amor, y que la libertad sin la posibilidad real de rechazar a Dios tampoco es libertad real, que el infierno era la manifestación de la seriedad con que Dios tomaba la libertad humana, de que las decisiones que tomamos en esta vida tienen un peso eterno real, de que el amor de Dios no anula la libertad del hombre de decir no de manera definitiva e irreversible. Y luego le dijo algo que Faustina escribió como la razón por la que Cristo le había mostrado el infierno. Le dijo que lo escribiera, que lo hiciera saber, no para aterrorizar, sino para que los que todavía estaban a tiempo de elegir diferentes supieran que había algo en juego, que las decisiones de esta vida no eran ensayos, que la misericordia de Dios era infinita, pero que esa misericordia necesitaba ser aceptada,
que podía ser rechazada y que el infierno era la eternidad de ese rechazo. Dale me gusta si esto está llegando a un lugar dentro de ti que necesitaba ser alcanzado. Ayuda a que este testimonio llegue a más almas que necesitan escucharlo. La misericordia y la justicia. Y aquí llegamos al corazón de por qué el mensaje de Faustina es tan importante, y por qué el Vaticano tardó 20 años en comprenderlo completamente antes de levantar la prohibición. Porque el mensaje de Faustina no es solo sobre el infierno, es sobre la misericordia infinita de Dios, la misericordia que Cristo le mostró como el atributo más grande de Dios, la misericordia que Faustina debía proclamar al mundo entero. Pero esa misericordia existe en tensión con algo que la cultura religiosa contemporánea prefiere ignorar: la justicia, la seriedad de las decisiones humanas, el peso eterno de lo que elegimos en esta vida. La imagen del Cristo de la misericordia, esa imagen que Faustina encargó basándose en la visión que tuvo, tiene 2 rayos saliendo del pecho de Cristo, un rayo rojo y un rayo blanco. Cristo le explicó a Faustina que el rayo rojo representaba la sangre de la redención y el rayo blanco representaba el agua del bautismo. Pero hay algo en esa imagen que la hace diferente de cualquier otra representación de Cristo. Cristo está mirando directamente al espectador, no con la ternura genérica de un Cristo de iconografía devocional, con una mirada que Faustina describió como la mirada de alguien que te está ofreciendo algo que sabe que puede ser rechazado. Una mirada que contiene simultáneamente todo el amor del universo y todo el respeto por la libertad del que mira. La inscripción que Cristo pidió que apareciera debajo de esa imagen es la clave de todo. Jesús, en ti confío. No, Jesús, sé que me salvarás automáticamente. No, Jesús, tu misericordia hace irrelevante lo que yo elija. Sino, Jesús, en ti confío. Un acto de la voluntad, una elección, un sí que tiene que ser dicho por alguien que también podría decir no. Eso es lo que Faustina vio en el purgatorio y en el infierno. No 2 lugares arbitrariamente determinados por un Dios que distribuye castigos según criterios incomprensibles, sino las 2 consecuencias posibles de la misma libertad. El purgatorio para los que dijeron sí con imperfecciones que necesitan ser purificadas. El infierno para los que eligieron el no definitivo. Y en medio de esas 2 realidades, la misericordia de Dios ofreciéndose constantemente, hasta el último momento posible, a cualquier alma que esté dispuesta a recibirla. Lo que el diario dice sobre la hora de la muerte. Hay una parte del diario de Faustina que no está en las descripciones del purgatorio ni del infierno, pero que es quizás la más importante de todas para la vida práctica de cada persona que está escuchando esto. Cristo le habló a Faustina sobre lo que llamó la hora de la misericordia, las 3 de la tarde, la hora en que Él murió en la cruz. Y le dijo algo sobre esa hora que Faustina registró con una solemnidad que es diferente de cualquier otra parte del diario. Le dijo que en esa hora la misericordia estaba abierta de par en par para cada alma, que cualquier persona que en ese momento le pidiera algo a través de sus méritos, a través de su pasión, recibiría una gracia inmensa, que era la hora de la misericordia para el mundo entero, pero también le habló de la hora de la muerte de cada persona específica. Le dijo que en el momento de la muerte de cada alma, Él se presentaba a esa alma como el misericordioso, no como el juez, aunque también sería el juez, primero como el misericordioso, dándole a cada alma una última oportunidad, en ese umbral preciso, de volverse hacia Él. Y le dijo que por eso era tan importante orar por los moribundos, que las oraciones de los vivos en ese momento de la muerte de alguien tenían un peso específico y especial, que llegaban exactamente cuando el alma más las necesitaba. Esta enseñanza sobre la hora de la muerte es una de las que más ha impactado a los teólogos que estudiaron el diario de Faustina, porque no contradice la doctrina de la Iglesia sobre el juicio particular, la complementa con una dimensión de misericordia activa en el momento preciso del tránsito que la doctrina no había articulado con esa claridad. Lo que Faustina escribió que Cristo le dijo era esto: que nadie llegaba al umbral de la muerte sin que Él estuviera presente, que ningún alma se encontraba con el juicio sola, que Él estaba en ese umbral, en ese momento preciso,
ofreciendo por última vez lo que había ofrecido durante toda la vida de esa persona, y que muchas almas que durante toda su vida habían rechazado o ignorado ese ofrecimiento, en ese umbral, en ese momento final, lo aceptaban, y que esas almas, que desde afuera parecían casos perdidos, que sus familiares habían dado por condenados, llegaban al purgatorio gracias a ese último sí pronunciado en el umbral. ¿Por qué Juan Pablo II consagró su pontificado a este mensaje? Karol Wojtyła creció en Polonia, vio el nazismo de cerca, vio el comunismo de cerca, vio lo que ocurre cuando el ser humano decide que no hay nada sagrado, que las elecciones no tienen consecuencias eternas, que la misericordia es debilidad y la justicia es un obstáculo para el poder. Y en ese contexto, el mensaje de Faustina le llegó como algo que no era solo una devoción privada, sino una respuesta a la crisis más profunda del siglo XX. La crisis del sentido. La crisis de la dignidad humana. La crisis de un mundo que había decidido que las personas eran prescindibles. El mensaje de la Divina Misericordia decía exactamente lo contrario, que cada persona era infinitamente valiosa a los ojos de Dios, que ningún alma era un caso perdido mientras tuviera vida, que la misericordia de Dios era más grande que cualquier pecado humano, y al mismo tiempo, con la misma fuerza, que las decisiones humanas tenían un peso eterno real, que el amor de Dios se ofrecía con urgencia porque había algo en juego, porque el tiempo era limitado, porque la libertad humana era real y sus consecuencias eran permanentes. Juan Pablo II canonizó a Faustina el 30 de abril del año 2000. En la homilía de esa canonización, dijo algo que me parece el resumen más preciso de por qué el testimonio de Faustina importa. Dijo que el mensaje de la Divina Misericordia no era un mensaje fácil. No era el mensaje de un Dios que mira con indiferencia lo que elegimos. Era el mensaje de un Dios que toma la libertad humana con una seriedad que se expresa en la cruz y cuya misericordia es exactamente tan grande como lo que esa cruz costó. La misericordia no es barata, costó la cruz. Y precisamente porque costó la cruz es infinita, porque fue pagada con un precio que no tiene límite, lo que esto significa para ti hoy. Y aquí llegamos a lo que todo este relato tiene que decirte personalmente. Hay dos tentaciones opuestas en la vida espiritual que el mensaje de Faustina confronta con igual fuerza. La primera es la presunción, la actitud de quien vive como quiere porque confía en que al final la misericordia de Dios lo arreglará todo. La actitud de quien trata el amor de Dios como una póliza de seguro que cubre cualquier exceso. La actitud de quien dice, sí tengo que cambiar, sí tengo que confesar eso, sí tengo que hacer algo diferente, pero lo haré después porque hay tiempo. Lo que Faustina vio en el infierno confronta esa actitud con una claridad que no admite evasión. Las decisiones de esta vida tienen peso eterno. La misericordia de Dios es infinita, pero necesita ser aceptada, y el tiempo de aceptarla no es indefinido. La segunda tentación es la desesperación, la actitud de quien cree que lo que ha hecho está más allá del perdón, que ha cruzado algún umbral después del cual la misericordia de Dios ya no alcanza, que su caso específico es la excepción a la regla de la misericordia divina. Lo que Faustina vio en la hora de la muerte confronta esa actitud con igual claridad. Cristo se presenta en el umbral de cada muerte como el misericordioso. No después de que el alma demuestre que merece misericordia, antes, simplemente porque eso es lo que es, misericordioso. Y entre esas dos tentaciones, el mensaje de Faustina abre un camino que no es ni la presunción ni la desesperación, es la confianza. Jesús, en ti confío. Las palabras que Cristo pidió que aparecieran debajo de su imagen, las palabras que son al mismo tiempo el reconocimiento de que hay algo en juego y la certeza de que ese algo está en manos de alguien que ya pagó por ello con su propia sangre. Eso es lo que Faustina vio, eso es lo que escribió, eso es lo que el Vaticano tardó 20 años en comprender completamente y que finalmente un papa polaco presentó al mundo entero el día que la canonizó. No es un mensaje de terror, es un mensaje de urgencia amorosa. Hay algo en juego, las decisiones importan, el tiempo es real y la misericordia está disponible ahora mismo,
en este momento, para cualquier alma que esté dispuesta a recibirla. Jesús, en ti confío. Que así sea. Amén. Suscríbete, comparte este vídeo y escribe en los comentarios: Jesús, en ti confío. Solo esas palabras, esa declaración, hecha públicamente, tiene un peso que va más allá de un comentario en YouTube. Leo cada una y oro por cada persona que las escribe.